Ahí está. Bien, les pedimos a todos que tengan la amabilidad de mutearse, si no, el operador Héctor Castiñeira les va a silenciar el micrófono hasta la hora de las preguntas. Bien, quería primero darles la bienvenida a todos, que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen, por el tiempo que se toman para ver el video, por el tiempo que se toman para estar en vivo. Gracias porque verdaderamente valoramos el tiempo que te estás tomando, porque seguramente dejas algo de lado para estar con nosotros 1 hora cada día de lunes a miércoles, ¿sí? Así que te agradecemos grandemente. Hoy que tenemos todas nuestras actividades pastorales, espirituales, todas nuestras actividades a pleno prácticamente. Estamos trabajando a pleno en la obra de Dios, estamos trabajando a pleno con nuestros líderes, estamos trabajando a pleno con todo lo que el Señor trae a nuestra mano, ¿no es cierto? Como en el principio le dijo a Saúl, todo lo que venga a la mano, eso acepta. Así que bendecimos tu vida, muchísimas gracias por el tiempo que estás en esta hora aprovechando en Dios. Lo segundo que quiero aclarar es que yo no pedí ninguna tarea. No pedí ninguna tarea que me den o que me den alguna devolución. Hasta la sexta clase o hasta la séptima clase, que es resúmenes y consulta, no voy a pedir ninguna tarea. Es una sola tarea donde ustedes van a ir haciendo pequeños resúmenes, ¿sí? Me van a poner bien su nombre, me van a poner bien de dónde son, me van a poner que son de la del cuarto curso de capellanía, me va a poner su nombre bien escrito, me va a poner su apellido bien como corresponde, de dónde es, se va a identificar como corresponde, y en la sexta clase o en la séptima clase, cuando vayamos haciendo pequeños resúmenes, ahí usted me va a entregar su resumen general, yo lo voy a recibir, ya sea por audio, por WhatsApp, por mensaje de texto, por email, por foto, por lo que usted quiera enviármelo, yo lo voy a chequear y le voy a hacer una devolución. ¿De acuerdo? Así que no me tienen que enviar nada. En estos días he estado recibiendo algunos materiales, algunas cosas que me han enviado, preguntas que me han hecho. Yo no voy por el momento no voy a evaluar nada, absolutamente nada, porque hemos tratado en sí, no sé quién entró, que tiene el micrófono prendido, hemos tratado en sí de que sea una sola tarea con pequeños resúmenes, sí, de cada clase. De la clase 1 tenemos este resumen, de la clase 2 tenemos este pequeño resumen, y así sucesivamente hasta llegar a resúmenes y consulta. Bien, la clase que tenemos hoy, la primera clase que tuvimos es Origen de la Capellanía o Historia de la Capellanía, donde hablamos de la vida de San Martín de Tours. La vida de San Martín de Tours, que la Iglesia Católica, ni lerda ni perezosa, tomó el ejemplo de este soldado romano y lo beatificó, ¿no es cierto? Lo canonizó por el hecho que él hizo, ¿no es cierto?, con un mendigo. Lo declaró, ¿no es cierto?, si bien la palabra no existía hasta el momento, lo declaró como el primer capellanus de la historia oficial. De la historia oficial es el primer capellanus de nuestra era, ¿sí? Nosotros dijimos que capellanus era el que cubre una necesidad. De ahí viene la palabra capilla, de ahí viene la palabra capela, de ahí viene la palabra capellán. Es literalmente el que abraza una necesidad, ¿sí? Esta tarde vamos a ver, ¿no es cierto? Y nos vamos a preguntar en la Biblia, ¿habrá un capellán en la Biblia? Qué interesante, ¿no?
¿Tendremos un capellán bíblico nosotros? Nosotros que amamos las Sagradas Escrituras, que amamos la palabra de Dios, nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que seguramente muchos de ustedes deben tener títulos de teología mejor que el mío, que es muy básico, y seguramente deben tener mayores bachilleres y cosas así. Pero en la Biblia tenemos un capellán, o por lo menos hemos declarado que es capellán por lo que hizo o por lo que el Señor hizo a través de su vida. Es interesante ver todas estas cosas. Cuando yo pregunto quién es el primer capellán de la Biblia, muchos me contestan, es José, es Daniel, perdón, es Moisés, es Jesús el primer capellán de la Biblia. No. En el año 2011-2012, cuando yo estaba trabajando en el servicio penitenciario, entró en mí una inquietud muy fuerte en mi corazón y le empecé a preguntar al Señor, Señor, tenemos esto, tenemos aquello, pero ¿quién es el que tiene las características en la Biblia que es el primer capellán bíblico? El Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, este es. Y cuando yo abrí la Biblia y leí la revelación del Espíritu Santo de Dios, esa inspiración que vino en ese momento, dije, sí, es verdad, el Señor tiene razón. Lo tenemos acá hace miles de años. Y nosotros que somos amantes de la palabra de Dios y que defendemos la causa de la palabra de Dios, vamos a ser una generación con un capellán bíblico y de esa enseñanza nosotros vamos a ser capellanes con el fundamento de este capellán de la Biblia. Entonces, mis amados, hoy vamos a descubrir una historia que es antiquísima en la Biblia, que nosotros hablamos y dijimos en la primera clase que en el Bereshit, en el Génesis, en el origen, en el principio de la creación, Dios hizo muchas cosas en ese libro tan impactante. Si pudiéramos leerlo detenidamente, nos vamos a encontrar con tantas cosas tan ricas, aleluya, en la palabra y en Dios también, manifestando no solamente el poder creativo de Dios, sino su amor para ese pueblo recién naciente, para esos que recién venían al mundo y para los que estaban en esa época. Pero a la misma vez, nosotros sabemos que fue Moisés el que escribió el Génesis. Y mis amados, yo no les quiero hacer una historia teológica ni nada por el estilo, porque ustedes saben más que yo seguramente, y seguramente deben haber doctores de la palabra del otro lado. Pero humildemente quiero compartirles esto. La Biblia nos enseña que una de las excusas que presentó Moisés fue a Dios, a Jehová, fue, yo no sé hablar. Es interesante eso, porque verdaderamente Moisés no aparece en el Génesis, sí aparece en el Éxodo, Moisés. Y fue Aarón el que hablaba por Moisés. Porque obviamente los 40 años que estuvo en el desierto fue allí donde Dios empezó a mostrarle a Moisés muchísimas cosas que pasaron en el Génesis. Moisés no conoció personalmente por una videollamada a Adán, a Noé, a Abraham, ni siquiera conoció a Jacob, ni siquiera conoció a Isaac, que son los patriarcas del Antiguo Testamento. Ni siquiera conoció a los 12 hijos de Jacob. Pero entendemos que Dios le mostró todas esas cosas y le reveló todas esas cosas para que él las escribiera. Y yo me imagino a Moisés viendo indirectamente, directamente ahí, al primer hombre de la historia, cómo Dios lo formó con sus dedos y formó a Adán. Y Moisés viéndolo, cómo Dios lo hizo, y decía, escribí lo que estoy mostrándote. Oiga, yo no solamente me quedaría tartamudo,
me desmayaría por ver una cosa así. Aleluya. Por eso Juan en la isla de Pasmo, cuando Dios lo tocó en la espalda, se desmayó, porque no pudo soportar la gloria de Dios que venía sobre él. Entonces vemos que cuando Adán comienza a darle nombres a las cosas, el que anotó eso no fue Adán, sino fue el mismo Moisés. Y de aquellos nombres, de aquellos animales, son los que hoy tenemos nosotros. Que Dios nos ayude a que verdaderamente nosotros podamos tener en este tiempo esa sabiduría y esa creatividad en nuestras vidas, que se perdió en algún momento, pero no está lejos si lo pedimos de vuelta al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué quiero decirte en esta tarde? Quien escribió de la historia del primer capellán, nada más ni nada menos, es Moisés. Y ya te voy a empezar a contar, para mí, desde el año 2012, quién es el primer capellán de la Biblia. ¿Tenemos un capellán en la Biblia? Sí. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 37, que el padre Jacob tuvo 12 hijos y los dos más chiquitos se llamaron José y Benjamín. Es interesante. Hermano Marco, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sabe qué me gustaría? Si usted puede correr un poquitito la cámara, porque si está filmando, sale la mitad nomás de su cara. Cuando están grabando ahí, sale la mitad de su cara nada más. Perdona, está saliendo bien la cara de él, en el video. Ah, yo no lo veo. Claro, Está lo veo la saliendo mitad bien nada el más. video. Mil disculpas. No, por favor. Está bien, Pastor Félix, lo vamos a perdonar porque es de Mendoza nomás, porque es de Maipú. Bien, que el Señor nos bendiga. La Biblia nos enseña de que si nosotros aprendemos un poquito de cartografía bíblica, vamos a aprender que de Benjamín, de la tribu de Benjamín, allí en Benjamín, nosotros tenemos que Benjamín en su tribu, tan chiquitita, así chiquitita, mírelo en el mapa usted después, va a ver, de Judá está Belén, pero Jerusalén, el templo de Jerusalén, toda la vida estuvo en Benjamín. Cuando vos los mirás así en cartografía bíblica, vas a ver que ahí chiquitito así se ve. En Judá está Belén, pero en Benjamín está Jerusalén. Y ahí es a donde nosotros sabemos que se construyó el primer templo, el segundo templo y la modificación que le hizo Herodes el Grande al tercer templo. La Biblia nos enseña en el capítulo 37 de Génesis que este padre, ¿no es cierto? Jacob, este padre cuidaba a su hijo dos menores y a los otros 10 los mandaba a hacer todas las tareas. Pero José era el que estudiaba dentro, ¿no es cierto?, de la tienda de su padre Jacob. Allí estaba este niño capacitándose y un día el padre le regaló una túnica de colores. Qué casualidad, ¿no? Que hoy vemos banderas de colores y de multicolores, pero no las llevan los cristianos, las llevan los movimientos de la nueva era. Entonces, cuando algunos de ellos se acercan, che, qué bueno que vos haces eso, porque sabés que en la Biblia quien usó la primer túnica de colores fue un personaje bíblico, ¿viste? Y se disparan ahí, ¿viste? Porque a veces no tienen argumento para discutirte. ¿Te das cuenta? Tienen argumentos de discriminación, pero bíblicos muy pocos. Entonces le digo yo, vos sabés que eso representa el pacto de Dios que está en el cielo y confirma que nunca más va a haber un diluvio porque Jehová se arrepintió y se lo dio a Noé y a los 8 integrantes del arca. ¡Qué bueno! Y por ahí
así, ¿viste? Pero bueno, hay que saber, ¿viste? Hasta dónde llegar. Entonces la túnica de multicolores. Qué interesante que es que la usaba este niño. Y José, si bien cometió alguna falta, porque él no supo cómo expresar lo que Dios hacía sentir en su corazón, y en las dos oportunidades contó su cuento, contó el sueño y lo contó de una forma que tal vez no era la forma. El sueño estaba bueno, pero no era la manera de contarlo. Él contó, ¿no es cierto?, que 2 espigas se inclinaban hacia él y sus hermanos empezaron a tenerle más odio y ira de la que ya le tenían. De hecho, también soñó que aún el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y el mismo padre Jacob dijo, que yo también me voy a inclinar adelante de tu presencia. De hecho, no pasó eso cuando bajó del carro del faraón y Jacob se inclinó delante de él y le besó la mano. Interesante saber que Dios cumple los verdaderos sueños de Dios en nuestras vidas. Es interesante. Nosotros sabemos lo que pasó. Ellos tomaron a José, lo metieron en una caverna, lo sacaron. Judá quiso interceder para que no lo vendieron a una caravana, ¿no es cierto?, de todas las que andaban en el desierto allí, y fue vendido ahí en Egipto, y el oficial más importante del rey, del faraón, lo compró, y lo compró Potifar, y nosotros sabemos lo que pasó. Allí él, al haber sido entendido en letra, en conocimiento y en todas estas cosas, pudo interpretar lo que Potifar quería hacer en su casa. Es interesante esto porque verdaderamente nos dice que nosotros no podemos ir con herramientas a improvisar hoy en el liderazgo, en el ministerio y en tantas cosas más. Si hemos improvisado hasta ayer, ha sido porque verdaderamente tal vez no hemos tenido los medios, pero a partir de hoy estamos teniendo herramientas a las cuales nos ayudan a mejorar y a crecer en el ministerio. Y Potifar se dio cuenta que en José había una gracia diferente. Entonces le dejó todo a cargo. Y la Biblia nos enseña que todo lo que José hacía en la casa del egipcio prosperaba, porque Dios estaba con él. Aleluya. Nosotros sabemos que la mujer de Potifar lo tentaba todos los días hasta el cansancio. Esa mujer que no sabemos bien cómo se llama, pero seguramente estuvo en ese hecho relevante, pero su nombre tal vez ha quedado, ¿no es cierto?, ahí. Y cuando la mujer mintió de lo que le quiso hacer a José, es importante entender que José prefirió perder las ropas antes que el testimonio. Es interesante esto porque muchos prefieren perder el testimonio que las ropas. Es así. Hay muchos que han querido perder, pero lo que han querido perder ha sido el testimonio en Dios, la gracia en Dios, el llamado de Dios, el liderazgo de Dios. Bueno, José dijo, no, yo prefiero perder las ropas antes que vender lo que Dios me ha dado. Antes de vender mi llamado, antes de vender mi liderazgo, antes de vender lo que el Señor me ha entregado, antes de vender mi don, mi talento, antes de vender mi testimonio y que el diablo se pasee con mi testimonio. Prefiero perder las ropas antes del llamado de Dios. Aleluya. Es interesante ver que hay algunos que verdaderamente defienden la causa. Y es que es bueno entender de que las ropas las puedes recuperar en cualquier momento, pero el testimonio, mi viejo, costará mucho después volver a vivir de vuelta en esa santidad y volver a tener no solamente santidad, sino también credibilidad.
Porque hay muchísimos que hoy dicen mucho del Cristo, pero a veces nuestras iglesias están vacías porque verdaderamente la gente ve que no tenemos credibilidad. Dios nos ayuda en este tiempo. Entonces la Biblia nos dice en Génesis 39 del 20 al 23, y esto es lo que quiero compartir porque esta es la palabra que yo recibí del Señor. Génesis 39 del 20 al 23. Recuerden que todas estas cosas se las vamos a compartir. La Biblia nos dice en Génesis 39 del 20 al 23, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. ¿Dónde lo echó? En la cárcel, en el lugar que se encontraban los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué le concedió? Gracia de Dios. ¿Qué vas a necesitar vos cuando vayas a la cárcel, cuando vayas al hospital, cuando vayas a hacer capellanía, cuando vayas delante, ya sea a hacer un trámite como capellán al gobierno, al Senado, al Parlamento, no sé, a la oficina, no sé, de culto, a donde sea? Gracia de Dios necesitas. No solamente, che, te decía, avisale a tal, avisale a que cuando me atiendan cosas que entre, que salga. ¿Y la gracia del Señor? ¿Qué es lo que le concedió el Señor a José? Gracia delante del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en las manos de José. En las manos de José confió. Confió. Dice, le confió todos los presos que estaban en la cárcel y todo lo que allí se hacía. Él era el responsable y el jefe de la cárcel no supervisaba nada, nada de lo que estaba bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. ¿Alguien puede entender de que un preso puede prosperar adentro de la cárcel? ¿Alguien puede entender eso? Tu mente no lo puede entender porque esto no es natural, esto es espiritual, esto es celestial. Yo he visto presos, hemos orado por presos, hemos orado por internos que tenían terrenos de 200, 300 metros y hemos orado y esto que el otro, y cuando me han venido a ver, mire, ¿sabe qué? Ahora tengo un terreno de 600 metros y todavía estoy preso. Y yo digo, bueno, yo no tengo ni casa, viejo, ¿cómo es la receta, viste? Pásamela, viste. Pero acá dice la Biblia, dice que el Señor lo prosperaba. Y si dice la Biblia que el Señor lo prosperaba, es porque el Señor lo prosperaba. Es así de sencillo. No lo dice Marco Ramírez, lo dice la Biblia. Entonces, vemos que verdaderamente el Señor estaba con él. Y déjenme, por favor, tomarme unos pequeños minutitos para que verdaderamente nosotros podamos en esta tarde entender lo que yo recibí del Señor, entender lo que la palabra nos quiere decir en esta tarde. Entonces dice, el amo lo echó y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Con quién estaba? Con el copero y con el panadero. Nosotros sabemos lo que pasó con ellos, ¿sí? Nosotros sabemos lo que pasó con ellos, sabemos lo que pasó con el copero, sabemos lo que pasó con el panadero, ¿sí? El panadero fue enjuiciado, fue encontrado en falta, fue colgado, ¿sí? La interpretación del sueño lo llevó a eso. Y el copero fue restituido a su cargo. De hecho, nosotros entendemos que José no estuvo un año preso, ni tampoco 2. Nosotros entendemos por la palabra que José pudo haber estado preso entre 3
a 4 a 5 años preso. Prácticamente estuvo más de 4 años preso, José, en la cárcel. Por lo que vemos en la palabra de Dios, él estuvo casi 4 años preso, o más de 4 años. O sea que el servicio que uno va a dar no es un servicio pasajero, no es una emoción eventual, no es algo, pero la Biblia me dice que fueron 2 años cuando él se acordó. ¿Y antes? ¿Qué pasó con el tiempo que estuvo? Tuvo casi 4 años preso. Casi 4 años, o más de 4 años. ¿Entienden? Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa con aquellos que van a la cárcel, sienten una emoción y se van y no vuelven nunca más a visitar un preso, a un enfermo, o una prisión domiciliaria? ¿Qué pasó? ¿Fue una emoción? Y uno tiene que ir y dar la cara, porque te va a tocar a vos también, ir a dar la cara y decir qué pasó con su grupo, y uno va a decir, no, bueno, los hermanos, esto que el otro. Si vas a hacer un trabajo, planifica bien lo que vas a hacer. Si es una vez por semana, que sea una vez por semana. Si es una vez cada 15 días, que sea una vez cada 15 días, pero proyectate en el tiempo. En el tiempo, proyectate. Porque si mañana no van a ir, te van a reclamar, me van a reclamar, y cuando uno tiene que ir a dar explicaciones a la jueza de ejecución, al director de la cárcel, a derechos humanos, como me ha tocado a mí, a dar explicaciones por qué no van los evangélicos a las cárceles, uno no sabe más que decirle. Y uno tiene que poner esta cara. Y no la ha puesto una vez. En 20 años, imagínense todas las veces que la ha tenido que poner. A dar explicaciones. Y uno dice, sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el pastor el pastor o la gente no me atiende el teléfono? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me atienden el teléfono? Entonces es ahí a donde uno dice, bueno, esto fue una emoción, o fue un impulso pasajero, o vinieron con las intenciones equivocadas a la cárcel y a los hospitales y a esto que el otro. Dios nos ayude a que verdaderamente, si tomamos un compromiso, si asumimos un compromiso, que sea verdadero y genuino. Entonces, entendimos que José no pasó un día preso, ni 2 años preso, pasó casi 4 años preso. También entendimos que la misericordia del Señor estaba con él, pero no solamente la misericordia, dice, y el Señor extendió su misericordia, pero también le dio gracia. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Gracia y misericordia. Más misericordia para actuar con compasión, porque la misericordia me alcanzó y te alcanzó a vos, para ser más compasivos y para entender que sin la gracia del Señor no puedo ir a ningún lado. Si no tengo gracia de Dios en mi vida, verdaderamente estoy perdiendo el tiempo. Y dice, y el jefe de la cárcel confió en las manos de José todos los presos que estaban allí, y todo lo que él hacía era responsabilidad de él. Y el jefe de la cárcel no supervisaba a José todo lo que estaba bajo su responsabilidad. Y yo digo, ¿qué es lo que le entregó el jefe de la cárcel a José? Y la respuesta está acá. Acá está la respuesta. Mírala bien. Claro, porque vos para entrar a una cárcel te tienen que abrir una puerta. Y para entrar dentro de lo que está dentro de la cárcel te tienen que abrir otra puerta. Y para ir a donde están los presos te tienen que abrir rejas. Y para las rejas te tienen que abrir las celdas. Y para los pabellones te tienen que seguir abriendo puertas y puertas y puertas. ¡Qué impresionante! En esta tarde Dios te quiere entregar algo a vos. Yo no sé si será un manojo de llaves,
no sé si será un don, no sé si será un talento, no sé si te quiere dar más gracia de Dios en tu ministerio, no lo sé, no tengo ni idea, ¿sí? Pero a José le entregaron el manojo de llaves y le dijeron, ¿sabes qué, mijito? Acá tenés todas las llaves, vos sos el responsable de la cárcel. Nosotros no te vamos a perseguir para ver si vos hacés la tarea que tenés que hacer. ¿Y cuál era la tarea que tenía que hacer José? Darle pan y agua a los presos. Hola. Darle el agua y el pan a los presos, darle la comida, la ración a los presos, darle las viandas, si es que habían para viandas, porque a veces no hay ni para una vianda para los presos. Y lo hizo por 4 años consecutivos. Qué interesante es cuando la gracia del Señor está en nuestras vidas y el jefe del penal, el director del penal, el director del hospital, el director de la casa cuna, el director del asilo de ancianos, el director de acción social, ven vos que sos una persona responsable. Y dice, che, esta persona, este capellán, es una persona responsable, podemos confiar en él, le podemos dar esta responsabilidad. Santo es el nombre de Dios. Ya de evangélicos irresponsables, ya estamos hasta acá, viejo. Ya de evangélicos emocionales, ya estamos hartos, hasta acá. Ya de impulsivos, ya estamos, asqueada está mi alma de tantos impulsivos. Necesitamos ver a partir de hoy capellanes confiables, responsables, que verdaderamente la tarea la van a hacer con todo el compromiso que han asumido, no delante del hombre, sino delante del Señor. Porque bien lo dice acá, todo lo que él hacía era responsable. El jefe no supervisaba nada de lo que estaba bajo la responsabilidad. 2 veces la palabra responsable, responsabilidad. Responsable, responsabilidad. Interesante, ¿no? Y dice, el jefe no supervisaba nada porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él hacía, pedimos por favor que se muteen, en unos minutos más ya estamos terminando, todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. Por eso hoy, ¿sí? Martes 15 de febrero del 2022, como desde el año 2012, vengo declarando que José es el primer capellán bíblico de la Biblia y es el único capellán que nosotros, los protestantes, los siervos de Dios, los que amamos la Biblia, la palabra de Dios, los que amamos el mensaje del Evangelio, los que amamos las Sagradas Escrituras, decimos, confesamos y declaramos que José es el primer capellán de la Biblia. Los otros tendrán la capellanía de San Martín de Tours y tendrán a San Martín de Tours como capellán. Nosotros que amamos la palabra de Dios y que tenemos la palabra de Dios como regla de vida, pero también como inspiración divina de Dios, decimos que José es el capellán de la Biblia y no solamente eso, sino que declaramos que es el primer capellán de la Biblia en toda la palabra de Dios que existe. De hecho, si tomamos la palabra de Dios, José fue antes que San Martín de Tours, 2800 años antes. Podríamos decir que San Martín de Tours leyó de José tranquilamente. Entonces,
mis amados, que los otros tengan a San Martín como capellán, bien, lo respetamos, no tenemos ningún problema, aprendimos la historia de San Martín de Tours. Nosotros, que somos una generación nueva de capellanes, tenemos nuestro primer capellán bíblico. ¿Y quién es? José. José es nuestro primer capellán bíblico, porque tiene todas las características de serlo. Cuando yo recibí esa palabra en mi corazón, cuando yo recibí esa revelación en mi corazón, no me la guardé, la compartí en todos los lugares que pude y que tuve encuentros y que pude estar con capellanes, con presos, con quien sea, y hoy lo hago a través de estos medios. No me guardé lo que el Señor me dio, sino que lo comparto con vos, que estás ahí. Y que yo pude ver en la palabra, en esa revelación, dije, Dios mío, antes que San Martín de Tours tenemos a José. Y José verdaderamente es el primer capellán de la Biblia, antes que San Martín de Tours. Y es para nosotros no solamente una revelación, sino también la bendición de Dios de tener un capellán bíblico en la palabra de Dios. Y ahí, como vemos, no solamente en esa capellanía que él ejerció, en esa capellanía carcelaria que él ejerció, sino también hay una diversidad de capellanías que salen, como la capellanía de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la Policía Provincial, de la Policía Municipal, de la Empresarial, de la Capellanía Deportiva, de la Capellanía Universitaria, estatal o privada, de la Capellanía Escolar, de la Capellanía Hospitalaria, de clínicas, de policlínicos, de carcelarias, penitenciarias, de la Capellanía de Niñez, de Infantes, de adolescentes, de salud mental, de capellanías de salud mental, de capellanías de discapacidad, de capellanías de matrimonios y de familia, de adicciones, de violencia de género. Mirá todas las capellanías que hay para trabajar. Hay una diversidad de capellanías. Cuando nosotros escuchamos la palabra de diversidad, decimos, no, por favor. La palabra de Dios nos enseña lo que es la diversidad del Espíritu de Dios y de los dones de Dios y de los talentos en Dios que hay. Lo que pasa es que los otros, de los otros movimientos, lo usan para conveniencia de ellos. Entonces, pero atentos, que ya terminamos. Con las llaves, la única llave que no tenía era la llave de la libertad. Tenía todas las llaves de la cárcel, pero la única que no tenía era la puerta que le abría la libertad. Durante 4 años José siguió dando comida a los presos, durmiendo en la cárcel, hasta que sabemos lo que pasó. Fue recordado en la mente, llegó a la mente de aquel copero del rey y se acordó del interpretador de sueños. Hay un hebreo, dice, hay un hebreo ahí en la cárcel, hace como 4 años que está en cana ahí, encima es inocente, sí, porque hay personas que son inocentes dentro de la cárcel, sí, es verdad, son los menos, pero hay personas inocentes en la cárcel, sí. Y dijo el copero del rey a Faraón, dijo, mirá, me interpretó el sueño, tal vez pueda. Y nosotros sabemos lo que pasó, sabemos, pero lo tenemos re claro lo que pasó. José interpretó el sueño, le dio la estrategia, porque no solamente fue el que interpretó el sueño, sino que también le dio la estrategia a Faraón de todo lo que iba a pasar. Faraón se paró, y me encanta la expresión de Faraón. Creo que la de Faraón y la de Nabucodonosor ahí en Daniel son expresiones que a mí me hacen pero vibrar
pero decir gracias, Señor, porque tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Porque Faraón gritó y dijo, ¿dónde voy a tener en todo mi reino a alguien que tenga el Espíritu del Dios viviente en él? Aleluya. ¿Dónde voy a tener en mi reino? ¿Dónde voy a tener en mi oficina? ¿Dónde voy a tener en mi trabajo? ¿Dónde voy a tener en la universidad? ¿Dónde voy a tener en el hospital? ¿Dónde vamos a tener a alguien que tenga el Espíritu del Dios viviente? Aleluya. Y que pose sobre él. Y a partir de ahí, Faraón dijo, no te vas a llamar más José, sino que tu nombre será a partir de hoy Sandra Panea, que significa revelador de sueños. Aleluya. Y es interesante esto. Es muy interesante porque verdaderamente nos muestra que desde, escuchen bien por favor esto, escuchen bien, desde los 13, 14 años, de los 13 más o menos, yo calculo que fue a los 12 o a los 13 años, él recibió el don del Señor que fue uno solo el que recibió hasta llegar a Faraón. Uno solo fue el que recibió, un solo fue el don que recibió de interpretar sueños, con un solo don, con ese solo talento, con ese solo. Llegó hasta donde Dios dijo de él que iba a llegar. Con un solo talento en toda la vida. No fue que tuvo 8.500 talentos, 9.500 dones, 10.500 llamados, 50.000 ministerios. No. Fue con un solo don. Con un solo don. No, si yo no tengo los 20 dones del Espíritu y los 50 dones del fruto del Espíritu, no voy ni a la esquina. ¿Cómo puede ser esto? Un solo don en toda la vida recibió José y lo llevó a ser el segundo en la potencia mundial más grande de su época. Y yo me pregunto, ¿cuántos dones tendrán? ¿Cuántos dones habrá en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos habrán? ¿Billones? Seguramente. Billones y billones de talentos y de dones. ¿Y por qué todavía no podemos vivir en un mundo de paz, de amor, de armonía, donde verdaderamente la palabra de Dios dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios? Con un solo talento que recibió a los 13 años, con ese mismo talento, llegó a ser la persona más importante en todo el imperio de su época. Que el Señor nos ayude a que verdaderamente nosotros podamos poner nuestro don, nuestro talento, siempre en las manos de Dios. Y si es para su voluntad y por su voluntad, que lo único que haga ese don, ese talento, es crecer para mejorar. Dios te bendiga. Hasta aquí en la clase de hoy. Hay algunas preguntas que voy a subir en el grupo de tarea. Estas preguntas son las siguientes. Hacer una breve reseña de la capellanía bíblica es contar un poquito de lo que hemos hablado. Un poquito nada más necesito que hagas ahí en tu resumen, ¿sí? Un resumen chiquitito, una breve reseña, un breve resumen de la capellanía bíblica, la que hemos hablado esta noche. Quiero que en la segunda pregunta es, ¿quién fue José? Que me digas con breves palabras y me digas, ¿quién fue José? Ahora que sabemos, podemos contestar, ¿quién es el primer capellán de la Biblia? ¿Quién es el primer capellán de la Biblia? Dijimos. José.
pero no te estoy diciendo que me lo respondas ahora. No sé quién me lo respondió, pero bueno. Hacer una breve, repito, una breve reseña de la capellanía bíblica. ¿Quién fue José? ¿Quién es el primer capellán de la Biblia? ¿Cuál es el talento que tenía? ¿Y cuál es el nombre que le puso Faraón? Repito la última pregunta. ¿Cuál es el talento que tenía? Y el nombre que le puso Faraón. Esto lo guardás, lo tenés, y cuando yo lo pida en el resumen general en la 7ª clase, que es clase de consultas y de resúmenes, ahí lo vamos a desarrollar, ¿sí? Ahí vamos a hablar. Yo voy a chequear todo lo que ustedes me envíen, ¿sí? En ese tiempo. Que el Señor nos bendiga. Le voy a pedir, ya paramos de grabar, Héctor.